¿Ustedes se han preguntado qué son las industrias culturales y creativas? Antes de entrar en materia, debemos tener presentes 4 conceptos claves: industria, cultura, innovación y bienes y servicios. Entonces, definamos estos conceptos. ¿Qué es industria? Es la actividad que tiene como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados utilizando una fuente de energía. ¿Qué es cultura? De acuerdo a la definición de la UNESCO, es un conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. ¿Qué es innovación? De acuerdo al Manual de Oslo, podemos definirlo como un cambio basado en el conocimiento que genera valor y supone una novedad. ¿Qué son bienes y servicios? En economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y los deseos de las personas. Estos conceptos nos ayudan a tener claridad en la contextualización, ya que los iré mencionando durante este discurso. Entonces, empecemos con un poco de historia. En cuanto a las definiciones, ¿qué se entiende por industrias culturales y creativas? El concepto de industrias culturales no es nuevo. Fue expuesto por Adorno y Horkheimer en el 48, refiriéndose a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales. Años más tarde, empezaron a observar cambios en los modos de crear, producir, distribuir y disfrutar de los productos culturales, los cuales se iban modificando, logrando entonces transformaciones tecnológicas, y la cultura se iba incorporando a procesos de producción sofisticados, cadenas productivas complejas y circulación a gran escala en distintos mercados. Es en los 90 donde emerge el concepto de economía creativa, que entiende la creatividad como motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Esto da lugar primero en Australia y más tarde en el Reino Unido al concepto de industrias creativas. Estas entendidas como aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento, y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Así que todos estos conceptos y enfoques comparten un núcleo común: la creatividad que da origen a los bienes y servicios de estas industrias. Y todos coinciden en vincular dimensiones abstractas como la cultura y el arte con otras tan concretas como la industria, la economía o el mercado, y las articulan de una manera con la propiedad intelectual y el derecho a autor. Dadas a todas estas diversidades de definiciones, la UNESCO propone dar una definición amplia del conjunto de aquellas industrias y las define como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Esta definición no limita la producción de la creatividad humana, ni su reproducción industrial, sino que incluye otras actividades relacionadas que contribuyen a la realización y a la difusión de los productos culturales y creativos. Entonces, estas industrias tienen unas principales características, y estas son: la intersección entre la economía, la cultura y el derecho. Incorporan la creatividad como componente central de la producción. Tienen contenido artístico, cultural o patrimonial. Son bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual, como el derecho de autor y los derechos conexos. Son de doble naturaleza: económica, en la generación de riqueza y empleo, y cultural, en la generación de valores, sentido e identidades, innovación y recreación. Demanda el comportamiento de los públicos es difícil de anticipar. Desde esta perspectiva, que aborda voluntariamente las industrias culturales y creativas como un conjunto, se distingue por una parte sectores de acuerdo al modo de operación
y la reproducción industrial o semi-industrial con la posibilidad de reproducir y distribuir a gran escala sus productos, y por la otra, sectores en los que los bienes, los servicios y actividades que no son reproducibles de manera industrial y operan a una pequeña o mediana escala. Sin embargo, estos dos modelos comparten una dimensión común de salida al mercado, promoción y difusión. Lo anterior visto desde un panorama internacional. Ahora nos centraremos en el contexto colombiano. Aquí tenemos un término que es la economía naranja, término mencionado por primera vez por Felipe Buitrago e Iván Duque, donde recrearon la propuesta del BID para impulsar los talentos y potencializar la cultura de las regiones. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, de manera que mediante políticas públicas propiciaran esas condiciones para aumentar la contribución de las industrias culturales y creativas en la generación de riqueza, empleo, crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida. Debido a ello, el Ministerio de Cultura, que es la entidad que tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, enmarca las actividades de la economía naranja como aquellas actividades que hacen parte de las artes y el patrimonio cultural e inmaterial, las industrias culturales y las creaciones funcionales. Las clasificaciones de las actividades que vamos a ver entonces en detalle con la descripción de sus grupos son tres grandes categorías que debemos tener en cuenta para comprender qué actividades componen la economía creativa o economía naranja o industria creativa y cultural, puesto que todos estos nombres son sinónimos y para no generar confusión los seguiremos llamando actividades de las industrias culturales y creativas. Entre ellas entonces son artes y el patrimonio cultural inmaterial, industrias culturales y creaciones funcionales. En esta imagen podemos ver la descripción de los grupos. En arte y patrimonio tenemos a las artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, educación artística y cultural. En industrias culturales tenemos a editorial, audiovisual y fonográfica. En creaciones funcionales, nuevos medios y software, tenemos a diseño, software de contenidos, agencias de noticias y otros servicios de información y publicidad. En esta segunda imagen podemos ver una descripción de los grupos, donde en artes visuales tenemos a pintura, escultura, arte en movimiento, fotografía. En artes escénicas y espectáculo tenemos a teatro, danza, conciertos. En turismo y patrimonio cultural, material y inmaterial, a las artesanías, gastronomía, museos, galería, arquitectura, restauración. En industrias culturales convencionales podemos ver en editorial a libros, a industria gráfica, impresión, edición, literatura. En audiovisual podemos ver a cine, televisión y video. En la fonográfica a radio, música grabada. En creaciones funcionales, nuevos medios y software. En diseño, a diseño interior, diseño de artes gráficas e ilustración, joyería, juguetes, diseño industrial, productos. Y en software de contenidos, a los videojuegos y a otros contenidos interactivos. De acuerdo a la información presentada anteriormente, vimos cómo están las clasificaciones y las actividades que componen cada una de estas actividades de la industria cultural y creativa. Ya que tienes idea, veamos algunos ejemplos. Y vamos a iniciar entonces con un panorama internacional. Como ven en esta imagen, tenemos representando a la industria del entretenimiento, donde Netflix en sus inicios alquilaba películas como un blockbuster y con el tiempo fue reinventando ese servicio del entretenimiento hasta llegar a lo que es hoy en día, realizando películas y series donde involucra a diferentes profesionales del sector creativo, así como lo vimos entonces la industria audiovisual, fonográfica, artistas, actores, diseñadores de vestuario, efectos especiales, animaciones, entre otras actividades que llegan a complementar a esta industria, y esto para poder ser escalado a las plataformas en streaming para llegar a cada uno de los hogares. Como primer ejemplo tenemos Artesanías de Colombia.
Artesanías tiene el objetivo principal de incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo, con el fin de impulsar el desarrollo productivo innovador, incluyente y sostenible del sector artesanal a nivel local, regional y nacional, así como la preservación y rescate y apropiación del patrimonio cultural representando en los oficios y tradiciones artesanales. Una de las características importantes de artesanía es que debido a su gran ecosistema vincula además profesiones del sector creativo como diseñadores industriales, diseñadores de comunicación, para poder complementar todos los programas que tiene de formación de artesanos y su estudio en investigación en el laboratorio de tendencias de innovación, asimismo en las ferias y en los eventos. Como segundo ejemplo tenemos a Espacio Odeón. Es un edificio que queda en el centro histórico de Bogotá, donde su origen se remonta a los años 40 con la construcción del Cinema Odeón, una de las primeras salas de cine de la ciudad. Después, este fue uno de los teatros más importantes que ha tenido el país. Este edificio fue recuperado y ha continuado con la misión de ser un lugar propicio para el desarrollo de proyectos culturales, innovadores y de vanguardia. Por último, tenemos a la agrupación musical Carrera Quinta, agrupación nominada a los premios Latin Grammy. Con su estilo combina elementos e influencias de las músicas tradicionales de la región andina y colombiana y conceptos de otras músicas como el jazz. Con este discurso espero que el panorama de la proyección y el futuro profesional haya dejado atrás los mitos y miedos de qué van a vivir, qué hará cuando se gradúe, en qué van a trabajar. Por eso los invito a conocer más sobre las industrias culturales y creativas y el desempeño de estos profesionales en estas áreas, como los artistas plásticos, dramáticos, visuales, músicos, diseñadores, arquitectos, artesanos y todas aquellas profesiones creativas que se ven inmersas en estas actividades y que hacen parte de un ecosistema creativo y aportan a un ciclo cultural. Muchas gracias.